Muy buenas noches, amigos televidentes, ¿cómo están ustedes? Un gusto, como siempre, acompañarlos esta noche en Prueba de Fuego a través de RPP Televisión, confianza y credibilidad por todos los medios. Hoy tenemos un programa interesante, vamos a conversar en unos minutos nada más con el doctor Juan Carlos Portugal, quien es abogado, saben ustedes, de la Presidenta de la República, Dina Boluarte. También dialogaremos con el general en retiro de la Policía Nacional, Carlos Morán. Él ha sido ministro del Interior y obviamente vamos a tratar con él toda esta situación de inseguridad que vivimos en el país, criminalidad, sicariatos, secuestros, ataques a viviendas y locales comerciales, a vehículos de transporte público, etc. Y, por último, Mirta Vázquez, expresidenta del Consejo de Ministros, también dialogará con nosotros sobre la actual coyuntura política que vive el país y sobre todo también a nivel del Congreso. Muy bien. El primer invitado de esta noche es el doctor Juan Carlos Portugal, abogado de la Presidenta Dina Boluarte. Doctor Portugal, ¿cómo está usted? Buenas noches, bienvenido. Carlos, gracias nuevamente por la invitación. Bueno, estamos aquí pendientes de las investigaciones, ¿no? Los procesos a la Presidenta de la República. ¿Y cuánto se ha avanzado ya, sobre todo en el caso denominado Cofre, ¿no? Esta supuesta ayuda que habría tenido Vladimir Cerrón para escapar de la justicia a bordo de un vehículo presidencial? Nuestro Estatuto Procesal Penal, Carlos, define dos formas de finalización de la investigación. Cuando el plazo se ha vencido, ya no se puede investigar más, o cuando no habiéndose vencido el plazo, las investigaciones ya han conducido a un resultado satisfactorio, a su vez asumiendo la tesis del Ministerio Público, o un resultado contrario a este. Se ha avanzado mucho a favor de la tesis contraria al Ministerio Público. Se hizo la inspección a cargo de el suboficial Montalvo, que es investigado en este caso. El suboficial Montalvo retrocedió en su declaración inicial y manifestó que se equivocó por un psicosocial que la prensa había creado sobre él y que no es Mykonos el lugar en donde dejó a la presidenta y por consecuencia pidió disculpas públicamente por esta estructura inexacta de imputación que hizo hacia mi cliente. Fueron también la cápsula de seguridad de la Presidenta de la República, quienes la acompañaron tanto en la ida como la retornaron en la vuelta, de tal manera que todos los testigos que han sido trazados dentro de esa línea de supuesto encubrimiento finalmente ya han depuesto a nivel de su información. Y la línea de respuesta ha sido todo lo contrario que el Ministerio Público sostenía. No hubo ningún Vladimir Cerrón ni en la ida, ni tanto menos en la vuelta, con lo cual el Ministerio Público al día de hoy, objetivamente, podría hacer uso del segundo escenario para finalizar la investigación, porque finalmente el destino es infructuoso. Ahora, la oficial Ruth Ligarda Castro, ¿no?, conocida como La Sombra, quien había sido ya nombrada en la Embajada del Perú en España, esto es algo que se criticó mucho porque consideraban de que podía de alguna manera dificultar las investigaciones. ¿Cuántas declaraciones ha dado hasta el momento? De testigo clave tenía solamente eso, Carlos, el título, porque había muchísima desinformación de los medios de comunicación auspiciada por el Ministerio Público. Primera razón, antes de que sea destacada, la testigo Ruth Ligarda ya había declarado. Sí. De manera no es que se direccionó su viaje para encubrir su declaración, para evitar, para construir su silencio y en ese sentido evitar que ingrese información incriminatoria hacia la presidenta. Sabíamos que había declarado una Antes vez. de eso ya había declarado y entregó información absolutamente valiosa. Incluso, Carlos, pudiendo acogerse al artículo 163, numeral 2 del Estatuto Procesal Penal, que prohíbe a las personas que tienen vínculos por razones de seguridad o secreto de Estado, y la seguridad de la presidenta forma parte de esta cobertura, pudiendo hacer eso, uso de su derecho de abstención a declarar, declara. Segunda declaración, cuando sale todo este ruido acerca de un supuesto direccionamiento, vuelve a declarar. ¿Cuándo fue eso? Le pedimos, fue aproximadamente hace 2 semanas y media atrás. Le pedimos al Ministerio Público que nos precise las razones por las cuales ha vuelto a citar a la testigo. El Código Procesal Penal establece que es posible repetir o ampliar las declaraciones en 2 escenarios. 1, cuando hubo defectos internos en el procedimiento anterior, que no lo hubo, o 2, cuando hay información sobreviniente. Le pedimos que nos aclare cuál es esa información sobreviniente. En la misma diligencia nos notifican que hay razones posteriores. ¿Cuáles? No sabemos, esperamos la declaración. Y la única pregunta, digamos, importante que se le hizo, porque el 90% fueron repetitivas de su declaración anterior, es si es que había dejado a la presidenta en el lugar en donde Montalvo asegura que la dejó. Ella dijo que no, porque la regresa a la presidenta. Primer error, no es que la lleva, sino la retorna, y que aparentemente era el lugar en donde había retornado la presidenta. Esa fue la única información novedosa
de la ampliación de la testigo. Y el doctor Mario Cavani también ha dado su declaración. En el caso de la intervención a la presidenta. Sí, hablemos de la intervención de la presidenta. Sí. Por supuesto que sí. Bueno, ¿qué es lo más, digamos, hasta donde se pueda revelar, por supuesto, lo más importante que ha declarado el doctor Cavani con relación a la operación de la presidenta? El testigo Mario Cavani no fue a dar respuestas, Carlos. Fue a dar cátedra. Y te aseguro que si la información del testigo Mario Cavani fuese una información incriminatoria hacia mi cliente, te aseguro al 101%, y si acaso hay un porcentaje para hacerlo, que la información ya hubiese sido difundida a los medios de comunicación. Y no lo ha sido, porque claramente es una información absolutamente valiosa para la neutralidad de ese caso. En el caso de la operación... Primero, por ejemplo, que todas las pacientes que acuden a esa clínica, absolutamente todas, en ningún caso el cuerpo médico que interviene a las pacientes en esa clínica, en ningún caso, porque no hizo ninguna excepción, son sometidas a un estado de inconsciencia. 2, que es la tesis que el Ministerio Público plantea. 2, que la intervención es absolutamente leve, de tal manera que el paciente se encuentra lúcido, consciente y despierto de principio a fin, al punto que puede escuchar música, oír la voz del médico, ver una película o interactuar con el médico. Perdón, dice usted, a ver, para dejarlo claro, cuando la están operando a una paciente cualquiera, ¿no? Porque él habla en términos generales. Así es. Le dan la oportunidad o la alternativa de escuchar música, de ver una película. El testigo señaló que como la intervención... De leer un libro. Como la intervención no produce un estado de inconsciencia, la persona o el paciente o la paciente se encuentra en todo momento lúcida, despierta y absolutamente atenta a cualquier tipo de indicación. Y que en esa perspectiva, como la intervención es menor, lo sostiene él. No el periodista Carlos Villarreal ni Juan Carlos Portugal en su defensa, sino el testigo. En esa intercomunicación, en esa comunicación entre paciente y médico, se puede generar estos escenarios. Y tercero, finalmente, que como la intervención fue absolutamente leve, inmediatamente a sus pacientes, en este tipo de intervenciones a la funcionalidad respiratoria de todo paciente que acude a su clínica, inmediatamente le da de alta. Incluso puso ejemplos en donde las personas 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos después de ser intervenida, empiezan a conversar, se comunican, trabajan, y sí, lo que ciertamente recomienda es que no hagan ejercicios o actividades violentas. Ok. ¿El que la operó fue el doctor Cavani? La operó un cuerpo médico. Compuesto por profesionales de la salud, dentro de los que se encontraba un otorrinolaringólogo vinculado a la funcionalidad respiratoria. Pero de la en ese grupo de médicos no participó el doctor Cavani. Artículo 2, numeral 7 de nuestra Carta Política. A ese nivel de información invasiva no te la puedo brindar, pero sí le puedo brindar a la opinión pública y a la prensa en particular que la operó un otorrinolaringólogo dentro del cuerpo médico que está constituido por varios profesionales de la salud. Ese mismo médico, otorrinolaringólogo, fue quien recomendó la operación. La presidenta... Porque obviamente hay un examen previo, hay análisis previos. Y el médico le dice, ¿sabes qué? Te recomiendo que te operes por este motivo, por tal. ¿Fue el mismo otorrino? La presidenta de la República, desde el año 2011 se le detecta esta situación. Tan transparentes hemos sido con la fiscal de la Nación, que la fiscal de la Nación solicitó a 2 clínicas la historia médica de la presidenta. En una de ellas la presidenta nunca acudió y por consecuencia esa clínica debería negar alguna historia médica de la presidenta. No nos pidió información de una tercera clínica, de manera que nosotros, aún Carlos, cuando el Ministerio Público no nos pide esa información y no está dentro de su nómina de historias, nosotros, dentro de su nómina de clínicas, nosotros, por absoluta transparencia y de iniciativa propia, le incorporamos una clínica en donde la presidenta desde el año 2011 hasta la fecha tenía esa dificultad, que motiva finalmente su intervención. Hemos extraído y seleccionado la información vinculada en esencia de toda la historia médica, que entenderás tiene múltiples conceptos que son irrelevantes para el caso, información vinculada a eso. Pero reitero, de una clínica que no estaba en la órbita del Ministerio Público y por consecuencia una clínica a la que la propia institución fiscal no había pedido información. Y nosotros se le entregamos de iniciativa y voluntad propia. ¿Nos puede decir de qué clínicas? No, es una información absolutamente privada. Bueno, entonces ya cumplieron con entregar esa información sobre este caso, sobre esta situación que vio la presidenta, la parte de la historia clínica que corresponde. Nos pidió también 91 normas. Las normas también, sí, obviamente. Pero me refiero a de la historia clínica, ya se entregó a la Fiscalía la información vinculada con el mal que tenía la presidenta en la nariz y las operaciones. Y documentos médicos que datan desde el año 2011 a la fecha. Ok, y vamos con esos documentos, 91 si no me equivoco. 91 entre decretos supremos, decretos de urgencia, resoluciones legislativas, entre otras. Y con todo respeto lo sostengo esto.
El Ministerio Público nos otorga 24 horas para hacerlo y se lo dice expresa y públicamente a través de un comunicado institucional absolutamente irrespetuoso a la reserva y a la secretitud de la investigación, emplazando a la Presidenta de la República y a su abogado. Nosotros en el día le respondimos a la Fiscal de la Nación y le manifestamos que debería adoptar ciertas correcciones internas para poder identificar quiénes son en efecto los destinatarios o entidades o sectores a quienes debe pedir la información. Y te lo comento por algo muy puntual, Carlos. El Reglamento de Organización y Funciones, conocido normativamente como ROF, establece en su normativa interna que el despacho de la Secretaría del Despacho Presidencial, si bien genera las publicaciones en el Diario Oficial del Peruano y permite que la Presidenta refrende y firme las normas, al día siguiente, Carlos, son devueltos el expedientillo que conforma el origen de las normas a los sectores correspondientes. Y estos sectores son los que tienen custodia de las normas. Por eso es que ni el despacho presidencial, ni la Presidencia de la República, ni su abogado tienen custodia de esas normas. Sin embargo, en señal de absoluta transparencia, en el escrito identificamos la dirección y el lugar a donde debe pedir y finalmente será el Ministerio Público si lo hará o no lo hará. Muy bien. Doctor, hace un par de días también quería pedir un comentario al respecto. Se ha presentado una denuncia constitucional contra la Presidenta, el Premier y el Ministro del Interior por esta observación que se hace a la norma que restablece la detención preliminar en casos de no flagrancia. No sé si usted ha tenido la oportunidad de leer parte de esta resolución, de esta denuncia constitucional, pero quería preguntarle si es que tiene sustento la misma para usted. Mira, Carlos, me parece que esta denuncia fue presentada exactamente hace 2 días. 2 días, sí. La Presidenta de la República se encontraba allá fuera del país. He tenido contacto con la Presidenta por otra investigación que recientemente se ha archivado, pero no en particular por esta norma. Pero sin leerla puedo estar absolutamente convencido en que es una reflexión inconstitucional de la propia parlamentaria. ¿Por qué llega a esa conclusión? Las deliberaciones, los juicios de valor y las opiniones que se tengan dentro de ese esquema intelectual normativo de la Presidenta de la República de observar las normas, de aprobarlas o en su efecto sencillamente devolverlas, forma parte de ese contenido esencial que es absolutamente cautelado en condición de la Presidenta de la República. El propio Tribunal Constitucional ha señalado que las decisiones que se tomen en torno a la deliberación de votos, a las decisiones o a la interpelación o juicios de valor que se haga respecto a un autógrafo, a un proyecto de ley o un dictamen, son imperseguibles por parte de las instituciones fiscales. Por eso es que también esta denuncia a los 11 congresistas del Congreso de la República tiene una reflexión absolutamente crítica. Ok. En el caso de la denuncia de la Presidenta, Ruth Luque manifiesta que con esta observación, ¿cierto?, se dilata la aprobación de esta restitución de la figura de la detención preliminar en no flagrancia y esto está favoreciendo a las organizaciones criminales. Carlos, la norma le establece un plazo a la Presidenta para poder observar la norma. Luego, si está dentro del plazo, sea en el primer día, 8º día, en el 15º día o en el último día, si lo hace dentro de ese ámbito temporal, no puedes cuestionar algo que forma parte de esa prerrogativa. Por eso me parece que los congresistas deberían asesorarse en clave constitucional de una forma mucho más reflexiva, porque desorientan y maleducan a la opinión pública a través de mamotretos de denuncias constitucionales cuya consecuencia va a ser finalmente el archivo. O sea, para usted esta denuncia es un mamotreto. Absolutamente. De Ruth Luque. En mayúscula. Igual que la de los 11 congresistas. En mayúscula, ambas. Debe haber una reflexión mucho más constitucional, una reflexión mucho más racional y no pasional por parte de quienes firman estos documentos. Ok, y entonces, a ver, con relación a la Fiscal de la Nación, ¿cree usted que ameritaría, en el caso de ella, por esta denuncia, ya que usted nos ha referido esto de los 11 congresistas, valdría, diríamos, la oportunidad para que ella a su vez se le denuncie constitucionalmente? ¿Cree que ha cometido la Fiscal de la Nación infracción a la Constitución? Pati Juárez, la congresista, lo ha adelantado. No sé si lo ha escuchado. Sí, por supuesto, y se ha sumado a ella también el legislador Montoya. Creo que la Fiscal de la Nación tiene el tiempo necesario para poder reflexionar sobre la denuncia constitucional que ha presentado. Me parece que está en condiciones de hacerlo junto a su grupo de asesores para desistirse de esa denuncia. Reitero, las iniciativas legislativas,
las deliberaciones que se generen en torno a las decisiones sobre iniciativas legislativas, votos a favor o en contra, salvo exista un cohecho, salvo exista un condicionamiento que rompa su neutralidad, que no es la tesis que finalmente está manejando en esa denuncia constitucional, forman parte del contenido esencial que tiene todo congresista de la República. Y me parece que, independientemente de la guerra interna que pueda haber entre poderes, o entre el Poder Legislativo y un órgano constitucionalmente autónomo como es el Ministerio Público, que no es un poder del Estado, aunque quiera hacerlo, creo que todavía la fiscal de la Nación está en condiciones para una reflexión académica mucho más estructurada. Ok, ¿usted cree que desde el Ministerio Público están judicializando la política? En lo absoluto. Quizás por desconocimiento, quizás por otro tipo de propósito, pero insisto, una guerra supone una adversariedad, una controversia, dos bandos, dos frentes, dos líos. Y me parece que cuando alguien saca la bandera blanca de la paz, ya no hay una guerra, ya no se convoca una guerra. Y me parece que, y estoy hablando metafóricamente, que se entienda el termómetro académico de mi intervención, me parece que el Ministerio Público está aún en la posibilidad de poder reflexionar sobre la denuncia presentada. Doctor Portugal, en una conversación, en una entrevista que usted brindó en septiembre pasado, usted dijo que le pondría de nota 20 a la presidenta Boluarte, ¿cierto? Por la labor que estaba realizando, habló también de su valentía al asumir el cargo, pero sobre todo por la gestión que estaba realizando. No fue así, Carlos. He escuchado la entrevista. Si deseas, recese en este momento para que volvamos a escucharla juntos. Lastimosamente se cercena el último capítulo de esa historia y la prensa hace uso del síndrome de la atención selectiva para justamente eso, seleccionar cierta información y no contextualizar esa pregunta y por consecuencia la respuesta. Lo que yo manifesté no es una aprobación sobre su gestión, no lo hice. Lo que yo señalé es que la Presidenta de la República valientemente asumió el mando constitucional, claro, eso también, pudiendo no hacerlo. Fue por esa la nota. Claro. Si lo hubiese hecho Carlos Villarreal, Juan Carlos Portugal o cualquier otra persona en un contexto tan duro como el país, socialmente tan fragmentado, seguramente hubiesen hecho uso de la cobardía o la ley del menor esfuerzo para no asumir. Por eso pero le la dije, por la valentía, a su criterio que tuvo, por la valentía, para asumir el cargo estrictamente cuando en ese contexto. Fue vacado el señor Castillo. Estrictamente ¿Sigue pensando en ese contexto? lo mismo? Sí. Y cualquier persona que hubiese asumido en ese contexto, valientemente, le pondría una calificación aritmética de 20. No respecto de la gestión, no respecto de otros factores que involucran en esa línea al gobierno. Así que hay que dar una versión real y no cercenar el último capítulo de la historia, porque lo único que se hace es maleducar, preconceptuar a la población. Ok. ¿También considera que ella llegó por accidente al gobierno? Por una sucesión constitucional adecuada. El presidente por una situación inesperada, obviamente. Ha habido aquí una sucesión constitucional, obviamente. El presidente Castillo se vacó solo. ¿Se vacó solo? Sí. ¿Por qué piensa que se vacó solo? Por lo que todos vimos. Por lo que todos vimos. No se puede hacer lo que el expresidente Castillo hizo. No se puede romper las instituciones democráticas, no se puede quebrar los fueros, no se puede irrespetar las autoridades políticas ni constitucionales. Y el solo intento de haberlo hecho constituye perfectamente una causal por incapacidad moral, y es por eso que el Congreso de la República, haciendo eco de lo que establece la Constitución política, lo vacó. Claro. Y ahora, ¿considera usted que en el caso del señor Castillo, otra vez se ha confirmado su prisión preventiva? ¿Es una resolución sustentada? Soy muy honesto, no soy irresponsable en afirmar lo que no he leído. No he revisado, entiendo que aún ni siquiera ha sido notificado, simplemente ha sido anunciado la resolución en cuanto al sentido del voto, pero no hay un contenido propiamente en donde podamos juzgar el razonamiento de los jueces. Ok, ¿el doctor Juan Carlos Portugal tiene aspiraciones políticas? No por el momento. Y te digo por qué. No qué. Por el momento. Y te digo a futuro quizá. Y que nuevamente el termómetro de mis expresiones se vean en ese sentido. Yo creo que hay que profesionalizar la política. Ya. Esto es, yo creo que hay que agotar ciertos galones académicos y profesionales para tener la equidad y la coherencia intelectual y académica y por consecuencia política para respetarnos a nosotros mismos y generar una heteroetestima, es decir, una apreciación impropia sobre la nuestra. Y yo creo que hay muchos políticos que no han superado esa valla intelectual, esa valla de grados académicos, o al menos una valla social de respeto. Y creo que solamente en ese contexto, que puede ser muy
socrático, que puede ser muy idealista, tendremos leyes alturadas, tendremos reflexiones políticas mucho más sesudas, y a veces, si hay que hacer esas reflexiones, tendremos que gatear todavía, porque somos un país que debería gatear y no debería correr. Entonces, en esa perspectiva, el día que llegue la posición de determinarme en el mundo político, tengo por coherencia que agotar esas vallas que aún me estoy trazando. ¿Le han planteado a usted de ingresar a la política? Sí. ¿Qué partido, si se puede saber? No, aún no. Si algún día Dios me permite estar en algún cargo en el país. ¿Qué cargo le gustaría estar en el país? ¿Qué le llama la atención? ¿Qué lo atrae? Ser tribuno del tribunal, ser miembro del Tribunal Constitucional. Ser miembro del Tribunal Constitucional. Sí. ¿Congreso no le atrae? No. ¿Por qué razón? Ahí también podría usted hacer esta labor de profesionalización de la política. Sí, pero a través del Tribunal Constitucional se adecentan las normas, se adecenta la política y se restablece el orden y la estabilidad constitucional. De manera que el poder jurídico, tras una elección política ciertamente, es un foro que cualquier jurista o cualquier profesional ambicia, como yo. Muy bien. Doctor Juan Carlos Portugal, muy agradecidos por su visita aquí a los estudios de RPP. Muchas gracias. El doctor Juan Carlos Portugal, abogado de la presidenta Dina Boluarte, estuvo con nosotros, nos ha brindado información importante sobre básicamente el caso de la operación a la presidenta de la República y también el caso conocido como el cofre, ¿no? La supuesta ayuda que habría recibido Vladimir Cerrón para fugar en el vehículo presidencial. Hacemos una pausa y volvemos.